significativo. Pues los nahuas, hay una leyenda que dice que los nahuas que vivimos en dos comunidades, en el municipio de Citlala y Acatlán, y en la comunidad de Acatlán, fueron guerreros mexicas que se quedaron a vivir allá. Hay mucho de nuestra tradición oral que remarca que nosotros procedemos de México, Tenochtitlan. Escribí un poema y creo que se me hace muy significativo leerlo por primera vez aquí en la ciudad, y pues que creo porque tiene que ver con mis raíces. Y también voy a regalar uno de los libros que están ahí, a ver quién es el afortunado, nada más que en la ronda de preguntas, quien me diga cuál es la metáfora para poesía en lengua náhuatl. Y termino mi participación con esto. Ipantocha. Niyoneco panyoloaltepetl, panchucatenanco, canotlalpurquiza teponastle inhuehuetl. Canotlatlapanque pantli intlacotzelotzin, cualtzin temohua panxictlemextli, canocacaloxuchil tlapayachichiltic, canonhuixilopochtli, nique pan iman o matlactli uan ometzitzihuatzintli, canon imoquetza yencuitonantzin, ixtlali coxcachimalxochitl iuan itlaquetzintlalime, amacnahua incuicahpiqui, intizamatlápatl, inchalchihuimatlapatl, in yeyecahacatl, in nanacayashochiltic, in xempoalexhuaxochitl, nicalaqui ichan, nixcaxi teocuistlacuitlatl, in ixcholoa pampetlatl yolotlayoltzi. En casa. He llegado al corazón de la ciudad, al muro de las lamentaciones donde se rompió el teponastle y el huehuetl, donde las banderas fueron rotas, los atavíos del jaguar, el águila cayeron en el ombligo de la luna, donde las flores del cuervo se tiñeron de rojo, donde el colibrí zurdo expiró en manos de las 12 vírgenes, donde se levantó la nueva Tonantzin, se puso el collar de flores de escudo y se vistió de estrellas. Ahora yo, el hacedor de cantos, el de plumas de ceniza, el de plumas de esmeralda, el de areolas de aire, el de cuerpo de flores, el de los 20 pétalos, entro a su casa a tomar el oro para esparcirlo sobre la estera de corazones de maíz. Tlaxtlahuitl, Tlatzocamati, Huelmiac.